Bueno, como ejercicio vamos a hacer entonces las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de los procesos. Pues vamos a tomar el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, en este proceso, que es un proceso de integración, ¿sí? Pues obviamente vamos a tener, digamos, en este proceso unas entradas, unas herramientas técnicas y unas salidas. Normalmente, sin mirar, que es la idea del ejercicio, ¿qué necesitaría yo? Una de las cosas que necesitaría de entrada, de hecho voy a colocarla aquí, voy a escribirlo un poquito más para que lo alcancen a ver, sería el acta de constitución. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué debería ser una entrada el acta de constitución? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué es una entrada? porque es en la que se nombra el gerente de proyecto, el director de proyecto. Sí, pero ¿qué información existe en esa acta que me permita el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto sea útil? ¿Por qué la necesito? Por un lado está bien, Autoriza el inicio del proyecto. sí, pero estamos acá en el proceso de desarrollar el plan para la dirección. ¿Por qué para este proceso sería útil tener el acta como una entrada? Determina el alcance. Muy bien, determina ciertas restricciones que en el acta ya se han venido trabajando, se han venido desarrollando, ¿ok? Como el alcance, a veces el presupuesto está ahí ya, a veces hasta qué monto tenemos de opción, o es un contrato que me gané, entonces ya sabemos qué nos ganamos, el alcance, el costo y el tiempo. Entonces tenemos esas restricciones y esa información relevante para desarrollar el plan de dirección. Por eso es una entrada, es un artefacto que me sirve de entrada. Aquí le estamos dando sentido a esto, ¿vale? Bien, ¿qué otro documento necesitaríamos o qué otra información necesitamos para entrada? Identificación de interesados. La identificación de los interesados. Bueno, analicemos por qué necesitaríamos esa identificación de interesados. ¿Por qué creen? Si lo vemos útil como entrada. Comunicaciones, gestión de comunicaciones, por ejemplo. Gestión de las comunicaciones. Bien, hay un buen punto allí de lo que están hablando, es porque finalmente para desarrollar el plan para la dirección del proyecto, pues necesitamos todas las salidas de los subprocesos. Eso sí es cierto. Entonces voy a colocarlo aquí como de segundo y ahorita lo organizamos. La salida de todos los, digámoslo así, procesos de las áreas de conocimiento, ¿cierto? Es decir, necesito el plan de alcance, el plan de cronograma, el plan de riesgos, el plan de comunicaciones, todos los planes subsidiarios que le llamamos, que se desarrollan en los demás procesos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más necesitamos? Aquí ya lo está. Factores ambientales. ¿Por qué factores ambientales y activos del proceso de la organización? Porque estos dos. Acuerdos no. Y documentos de negocio. Pues no lo ven relevante. Porque precisamente estamos apenas iniciando el plan de documentos de negocio. Bien, ¿por qué estos dos? ¿Por qué factores ambientales? ¿Qué entienden ustedes por factores que nos puedan servir aquí en este proceso? Políticas internas de la organización. Muy bien. O sea, para Gestión. desarrollar un plan necesito entender en esa organización qué políticas tiene. Bueno, pero las políticas, ¿qué serían? ¿Un activo o un factor ambiental?
digamos, procesos y procedimientos internos. Pero sí, pero las políticas, ¿qué serían? ¿Activo o factor ambiental? Para nuestro caso podría ser un factor ambiental, porque, digamos, si fuese activo ya sería unos procesos, digamos, como procesos de certificación de calidad, en los que hay unos protocolos y también existen algunos formatos y temas para diligenciar, o podríamos seguir activos, sí, me genera inquietud ahí. Sí, sí, eso estoy notando, Oscar, y ya te explico por qué. Astrid, ¿ibas a comentar algo? No, no te escuchamos. No, no sé por qué no se te escucha. Bueno, mientras configuras allí, ya me avisas. Le voy explicando a Oscar esto. A ver, factor ambiental es condiciones como la cultura, como el entorno en el que se trabaja. Es más, se puede decir un poco más hacia lo intangible, un poco más hacia la parte económica, la parte del sector donde está, un poco más hacia digamos, esa área donde la organización está, donde el proyecto se va a desenvolver. Eso es un factor ambiental, ¿sí? Si hablamos de política en términos de que es un negocio con el Estado, pues ahí sí es un factor ambiental, porque no es lo mismo quizás una empresa privada a una pública, eso es un factor ambiental. Pero si hablamos de política como un procedimiento, una política escrita, es un activo. Una política escrita, algo que la compañía ya tenga en cuanto a calidad, en cuanto a procedimientos, normas, Plan de política. direccionamiento estratégico, por ejemplo. Exacto. Un plan de Ok, direccionamiento es un activo de la organización, porque es tangible y es de la organización. Lo demás es el entorno, la economía, el dólar, puede que a ese proyecto le afecte el dólar, entonces es un factor ambiental, por la ejemplo. competencia. La competencia es un valor ambiental, muy bien. Okay. Pero un activo de la organización es lo que la organización tiene ya en su definición dentro de su organización, como es como es la calidad, si tienen ISO, si tienen archivos, si tienen conocimiento, gestión de conocimientos, son activos. Si tienen contratos viejos de otros proyectos, son activos. ¿Ok? Todo lo que la organización ya tenga en su presente y todo lo relevante de su pasado es un activo. Las personas son activos. De hecho, hay algo que se llama, en la industria, se llama gestión de activos. Y es todo un framework muy parecido a todo esto que estamos viendo de PMI, pero es todo un framework para gestionar activos de grandes organizaciones. En el caso de petróleo, en el caso de minería, en el caso de energía, allá se trabaja lo que es la gestión de activos. En el caso de tecnología, se le llama distinto. En tecnología se le llama gestión de servicios de TI y todos estos componentes de TI que trabajan los activos de TI, pero en general son activos. Son activos porque es parte de lo que constituye la organización. ¿Ok? Entonces, estas se convierten en entradas. ¿Listo? Astrid, ahorita validas si te escuchamos. Bien, sigamos viendo un poco qué entonces definimos si estas son las entradas del acta de constitución, porque obviamente tiene esa información que ya lo vimos, la información relevante del proyecto, de sus condiciones, de lo que se negoció el gerente de proyectos, de lo que el gerente de proyecto aceptó en esa acta. Entonces, por eso es relevante acá, porque con eso es que nosotros desarrollamos el plan, ¿sí? Y luego tenemos, vamos a ver las técnicas y herramientas. Las técnicas y herramientas, tenemos, por ejemplo, juicio de expertos, ¿no? Esa siempre, recuerden que ese proceso de juicio de expertos siempre va a ir. Juicio de expertos. ¿Listo? Ese siempre va. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Por qué juicio de expertos va, chicos? ¿Quién sabe?
A ver, yo les pregunto algo. Astrid, sí, sí, sí puedes hablar, no te escucho. Te va a tocar conectarte Ya, por... Ahora sí. dime. Astrid, te pregunto, si te dan un proyecto, normalmente tus proyectos, ¿en qué área, en qué tipo de industria estás? Yo estoy en el sector energía. Genial, listo, energía. Vamos a irnos a un proyecto de innovación de producto. Entonces, Astrid le han contratado como gerente de proyectos de un proyecto de innovación de un producto de pastas, un producto de pasta. Y es un gran proyecto porque una multinacional quiere impactar a toda Latinoamérica con ese producto de pasta. Entonces quieren hacer todo un proyecto de investigación y desarrollo, innovación, investigación y desarrollo para generar que ese nuevo producto salga al mercado el próximo año. Y Astrid, pues de pronto su experiencia ha sido más en temas de energía. Sin embargo, ven las capacidades de Astrid como gerente de proyecto y la seleccionan para ese tipo de proyecto. ¿Por qué sería necesario juicio de expertos, Astrid, en ese caso, para desarrollar tu plan? Porque, porque efectivamente no sería experta en el tema, digamos, en el producto como tal, pero sí en la gestión del proyecto de innovación. Entonces, en ese caso, digamos, lo que estarían realmente ellos contratando es esa experiencia de poder analizar digamos, el proyecto o el problema que van a resolver o el valor ganado que van a tener de esa innovación que quieren hacer y hacer, digamos, unas estimaciones de los riesgos, reducir los riesgos, y poder influenciar como tal también al equipo. Entonces, digamos, ahí es donde está esa expertise, independientemente de que el producto sea pasta, digamos, acá va orientado más cómo se va a desarrollar ese proyecto de innovación, ese producto Correcto. que se va a gestionar. En mi experiencia personal, yo esto lo vine a entender. Yo antes, listo, uno se prepara el examen, lo lee y todo, pero cuando empecé a desarrollar metodologías y empezamos a impactar empresas y organizar PMOs, me vine a dar cuenta exactamente cuando estaba asesorando, nos eligieron con unos consultores, estábamos todos asesorando una empresa que se llama Morelco, es una empresa de petróleo que gestiona proyectos para Ecopetrol o proyectos en esa industria de petróleo. Y allí, mágicamente, porque yo siempre he gerenciado, hasta allí había gerenciado proyectos de tecnología, software, lo que era BI, inteligencia de negocios, etcétera, y ese era mi arte porque soy, digamos, estudié ingeniería de sistemas y era experto, entre comillas, en temas de arquitectura de tecnología. Y cuando empiezo a gestionar para enseñarles todos estos procesos y métodos, allí me di cuenta la magia de esto. Me di cuenta del poder de lo que es el juicio de experto. Es decir, yo a ellos no tenía cómo meterme en su tecnicismo, en su tema de cómo definir componentes, cómo desarrollar su plan de trabajo, no. Pero sí debía entender cómo gestionar y medir su plan de trabajo. Sí debía entender cómo controlar o ayudar de qué forma a medir y para poder controlar su plan de trabajo. Entonces, eso fue para mí mágico. Allí dije, wow, juicio de expertos no se trata que yo me las sepa todas. Obviamente, una habilidad blanda que debemos de tener como un dominio es estar siempre en contexto. Y esto es algo que, por fortuna, con todos estos proyectos y cuando uno es consultor, una de las habilidades que uno más desarrolla es estar en contexto. Uno siempre tiene que estar en contexto de lo que pasa, de la industria, del mercado, de la situación, del sistema como tal. Y digamos que allí fue bastante interesante pues entender esta práctica. Es una herramienta. Y esa herramienta no solamente la aplicamos para proyectos, la aplicamos en la vida, chicos. En la vida, esto, si le damos sentido común, ¿cuántas veces resolvemos algo que no necesariamente soy experto? Sencillamente llamo a Street, llamo a Stevens y a Oscar, pregunto, con ellos gestiono y soluciono. Y eso es lo que hace un gestor de proyecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos, bueno, ¿qué más herramientas tenemos? Obviamente recopilación de datos. Es otra de las herramientas que nos colocan.
de datos. ¿Y por qué recopilación? Porque sencillamente, pues para poder desarrollar ese plan necesitamos entender qué información tenemos, con cuál contamos para con esa información crear la línea base. Ahora, en proyectos ágiles igual necesitamos entender recopilación de datos, qué procedimientos tenemos, qué metodologías tenemos en ágil para saber con qué información contamos y cómo vamos a planear ese proyecto y cómo vamos a desarrollar los sprints. Entonces necesitamos cierta información y esa recopilación de datos, ¿cómo se consigue? Entonces recuerden siempre lo que es recopilación de datos. En este caso se consigue con temas de lluvia de ideas o tormenta de ideas, como le llamamos. Tormenta de ideas o lluvia de ideas, se le conoce como listas de verificación. Luego, grupos locales, dando regla estricta. Grupos focales, temas de entrevistas, por supuesto, entrevistas, pues recopilamos información. También, ¿qué más necesitamos aquí? Necesitamos habilidades interpersonales y de equipo. O sea, habilidades blandas, interpersonales y de equipo, porque necesito entender para desarrollar ese plan qué equipo necesito para desarrollar el plan. De hecho, eso es una buena pregunta. ¿Qué equipo necesito para desarrollar el plan? No siempre, necesariamente, el equipo que desarrolla el plan es el equipo ejecutor. Muchas veces nosotros hacemos el plan y salimos a conseguir contratistas, que es quien lo ejecuta, ¿ok? Entonces, y hay equipo para seguimiento y control y lo demás, pero el equipo del plan puede ser otro, ¿ok? Tengan eso claro. Y por supuesto, en esas habilidades interpersonales, ¿qué se maneja aquí? Pues se maneja todo el tema aquí tenemos todo el tema de gestión de conflictos, que es uno de los dominios, gestión de conflictos. Entonces aquí empezamos a organizar un poco el tema de conflictos. Recuerden que nosotros tenemos un mapa mental, Mind Master, vamos a ver. Voy a ingresar a Mind Master, por aquí está eco, aquí está el eco. Y nosotros esto lo tenemos compartido en la plataforma, en la simulación, para que ustedes con esto puedan repasarlo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, cuando estamos hablando de plan, aquí está, plan para la dirección del proyecto, tenemos todos estos dominios. Entonces recuerden que los dominios son esas habilidades, competencias, dominios que yo debo tener con estas tareas, que le llaman tareas, pues son básicamente habilidades que tienen unos facilitadores y esto tiene que estar dentro de mi dominio. Entonces, en dominio procesos tenemos ejecutar el proyecto, integrar la actividad de planificación, gestionar cambios, gestionar artefactos, determinar metodologías. Hoy por hoy debemos de saber de metodologías, ¿sí? Y sobre todo en Ágil. En Ágil hay un poco. Y no tengo que ser experto en todas, pero tengo que saber más o menos de qué se trata cada una para entender en qué momento puedo participar con una de ellas, sin ser experto. Por eso llamaré a expertos a que me expliquen cuál es. Ahorita, por ejemplo, estamos en una compañía que es grande, financiera, que tiene cooperativa, tiene PS, tiene varias cosas, no diré cuál. Y una de las cosas interesantes, ellos ya vienen evolucionando muchísimo con su PMO, y es que, por ejemplo, para ellos es muy útil en este momento empezar a impactar la estrategia, empezar a impactar las presidencias, los altos mandos. Y para eso se necesita uno como gestor entender que hay metodologías que nos pueden apalancar un poco más eso. Entonces, eso es determinar metodologías sin ser el experto. Entonces, uno llama expertos, los invita a licitación, invita al proceso y ya uno va entendiendo que es la mejor forma o la mejor herramienta para la organización y que le puede generar valor. Ahí lo que faltaría la parte de negociación, que es otra habilidad que está dentro de los dominios de personas, aprender a negociar. Entonces, mira, aquí está, gestión de conflictos, está el tema de facilitación. ¿Qué consideran ustedes que es la facilitación? ¿Qué es facilitación? Esto que estoy señalando aquí. Tener la capacidad de resolver, digamos, diferencias que se presenten en el equipo, acercar al equipo hacia
el sponsor, poder ser un colaborador en superar los obstáculos al interior del equipo y pues obviamente tratando de intervenir también de manera positiva con los diferentes grupos de interés, creería yo. Perfecto, muy bien, Oscar. Correcto, entonces mira que es una habilidad que es una técnica que se puede utilizar perfectamente acá o que la usamos porque al final para desarrollar un plan necesito estar en contexto y también resolucionar conflictos. ¿Por qué resolucionar conflictos? Porque también hay personas que dicen no, no me gusta o no o eso no es, entonces o personas que están en conflicto y yo tengo que entrar a resolucionar el conflicto entre ellos. No es que los del área de calidad dicen una cosa, los de interventoría dicen otra y entonces los de TI dicen otra. Y wow, y eso lo tengo que empezar a gestionar porque es mi herramienta de gestión. Y eso implica la facilitación e implica obviamente gestionar reuniones. Gestión de reuniones. Muy bien, muy bien. Entonces noten algo que PMI en todo esto nos da herramientas de gestión. Por eso PMI evoluciona con todo este mundo del tema ágil y obviamente pues tenemos que estar mucho más en contexto en ágil, que es lo que se viene en la versión 7, para saber todo esto, ¿no? Y bueno, tenemos las reuniones. Una cosa es gestionar reuniones para temas de facilitación y otra cosa sería el tema de reuniones, los meetings. O sea, esa es otra técnica, ¿no? Estar en reuniones. Y hoy por hoy yo le agregaría reuniones de todo tipo, ¿no? Virtual, obviamente. Aprender, hoy por hoy es un dominio, que no está dentro de los dominios, pero para mí sería un dominio el tema virtual, ¿no? Aprender a hacer reuniones virtuales, que la gente conecte. De hecho, este es un ejercicio claro de lo que nos pasa muchas veces en las reuniones. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces están sin cámara, es difícil verlos. Aquí puede ser fácil porque yo soy el que hablo y bueno, pero cuando son reuniones necesitamos estar en vivo. Y no es lo mismo, obviamente, porque no genera esa empatía. Entonces nos toca usar otras herramientas para empatizar y conectar con la gente. ¿Ok? Entonces, y dependiendo obviamente de los equipos. Recuerden siempre para el proyecto, perdón, para la certificación, siempre estamos en proyectos grandes. Sea tu experiencia o no, siempre estamos en proyectos grandes, en proyectos de multinacional, en proyectos multiculturales, en proyectos que pueden ser el Canal de Panamá, ¿sí? Aunque no me están preguntando programas, pero me están preguntando un proyecto que impacta, digamos, regiones, que impacta culturas, que impacta áreas de una organización grande, ¿sí? Entonces, siempre en el examen véanse así, en las preguntas siempre véanse estoy en una organización grande y me están preguntando como gestor qué resuelvo, ¿ok? Bien, y bueno, ya tenemos con eso, tendríamos lo que serían las técnicas y herramientas, muy bien. Ahora nos vamos para las salidas. En las salidas, obviamente sale el plan, que ya es el producto, es el artefacto, a eso le llamamos artefacto, que sería el plan para la dirección. Muy bien, Esa era una pregunta que yo te quería hacer, pues no sé si sea el momento adecuado. dale. Es relacionado con los términos. A veces no logra uno interpretar muy bien a qué se refiere ciertos términos. No sé si es por la traducción o qué es lo que pasa. Termina uno confundiendo un poco términos con ¿Cómo cuál? situaciones. ¿Cómo cuál? Pues este tema del artefacto, muchas veces, y es buena esta aclaración porque muchas veces uno lo puede, digamos, inicialmente yo lo concebía como uno de los elementos del alcance, de los componentes del alcance, ya como tal de la ejecución, pero empieza después uno a ver que también hay, digamos que forma parte de otros componentes. Es buena pregunta. A ver, y lo que es el concepto de artefactos, y es bueno que ustedes también vayan haciendo su glosario, porque a veces puede pasar que no entendamos lo mismo, ¿no? Ha tocado con el dueño de producto, con el patrocinador, eso, hay que tener muy claro. Correcto. Entonces,
Contesto la primera que me estabas preguntando y es, el tema de artefactos en general es un término que viene normalmente de calidad o viene de todos esos conceptos de calidad y de procesos de auditoría. Entonces se le llaman artefacto a ese activo que suele ser un documento, suele ser un tangible, que es una evidencia o que es un elemento clave dentro de un proceso. Entonces es un artefacto. Un plan es un artefacto, ¿cierto? Los planes de gestión subsidiarios son artefactos, porque son salidas, son elementos claves de un proceso y en este caso es una salida, ¿ok? Eh, pero creo que en el examen ese término no sé si, la verdad no me acuerdo que lo haya visto. Lo usamos más en términos general, lo uso más yo así para explicaciones, pero no es que se use. Ahora, sí hay otros términos que sí hay que tener en el glosario y si hay dudas con eso, siempre colócanla en el WhatsApp que lo podemos aclarar. Porque sí es cierto, por ejemplo, una cosa aquí, aunque no es el caso, pero aquí dice documentos de negocio. Documentos de negocio son artefactos, en general son artefactos, pero los documentos de negocio son casos de negocio, plan de beneficios, plan de justificación o justificación de un proyecto, puede ser un documento de negocio, ¿ok? O un business case, o un Kanban, o bueno, esos son documentos de negocio, ¿ok? Y entonces hay que diferenciar lo que es documentos de negocio de lo que es documentos de proyecto. Esa sería como una pequeña diferencia dentro del proceso del glosario. Entonces también hay que tenerlo allí presente, ¿no? A medida que vayan saliendo de esas términos, me vas comentando porque sí hay cosas en inglés que son literales en inglés. Por ejemplo, scope creep. Es un término en inglés que al final no hay una traducción como traducción. ¿Cómo se dice? Un modismo en inglés que se refiere a una descomposición del alcance o a un deterioro del alcance o a una distorsión del alcance. Entonces hay muchas formas de interpretarlo. El rollo es que en español, cuando lo vemos a veces, sea en simulador o sea en texto, a veces lo vemos distinto. Es como el acta de constitución. Mira que el acta de constitución en inglés es un solo término, Project Charter, ¿cierto? Pero en español a veces lo encontramos como acta de constitución, carta de constitución, ¿qué otra? Sí, acta o carta, entonces a veces difiere allí, pero ya sabemos que es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, en estos planes de gestión subsidiario estamos hablando de todos los planes del área de conocimiento, ¿ok? Todos del área de conocimiento. ¿Listo? Todos los planes del área de conocimiento. O sea, es decir, plan de alcance, de requisitos, de cronograma, de los costos, de calidad, recursos, comunicaciones, eh, planes de gestión de comunicación, plan de riesgos, de adquisiciones, involucramiento de interesados, bueno, todo eso, ¿no? Y luego también tenemos dentro de plan de dirección del proyecto, tenemos obviamente la línea base. Entonces, otra de las cosas que sale es la línea base, ¿no? ¿A qué le llamamos línea base en los proyectos predictivos? Chicos, Nuestro parámetro de punto de partida. pero sí, ¿qué compone la línea base? Parámetros iniciales de alcance, costo, de temporalidad. Igual un proyecto puede tener varias líneas bases, ¿no? En la medida que avanza se puede ir modificando. Claro, puede tener, sí, cuando decimos varias líneas bases, es varias imágenes de la línea base. Pero la línea base, No, la la línea línea base, cambia. exacto, sigue siendo alcance, el tiempo Costo, tiempo, y costo. Y calidad. calidad. Y calidad. Normalmente en los textos está solamente las tres, alcance, tiempo, costo, pero calidad también. En las buenas prácticas, definitivamente calidad es uno de los componentes claves para que sincroniza el alcance, tiempo, costo, para generar ese valor. En los modelos ágiles no existe como tal la línea base, pero sí existe como tal lo que es la definición de la visión de producto. Y en los proyectos ágiles incluyen valor.
Sería como o la otra variable que diría allí. Uno diría, no, pero es que en calidad y valor. No hablan de lo mismo en el sentido ágil, ¿ok? Hablamos de valor en el sentido de valor hacia el negocio, valor hacia la oportunidad, valor hacia la entregable en el MPB o en los sprint o en los proyectos cortos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. También tenemos acá componentes adicionales. ¿Cómo son el plan de gestión de cambios? Este sí que es clave, chicos, porque esto yo siempre he tenido esa con el PMI de que lo deja como algo adicional, pero al final es parte de. Entonces, ¿cuáles son esos componentes adicionales claves? Son el plan de gestión de cambios, son el plan de gestión de configuración. ¿Saben qué es la configuración? No, no está muy claro. Hola. Muchas veces lo llaman gestión documental, pero en particular no es exactamente una gestión documental. Que sí es cierto que yo puedo controlar y configurar elementos como documentos, pero no siempre. Yo puedo configurar un tangible, puedo configurar un otro elemento, otra información clave del proyecto de otra forma, ¿sí? Para que no siempre lo confundan. Es que a veces dicen, la gente se queda con ese concepto de que es gestión documental y no lo es. Configuración es la forma como yo configuro un elemento clave de proyecto. Elemento clave puede ser un documento, puede ser un entregable físico, puede ser una forma, un procedimiento de cómo se entrega, también es un elemento clave, ¿ok? Esos elementos claves que ustedes identifiquen dentro de un proyecto, yo los configuro. ¿Qué significa configurar? La forma como se manipula, cómo se modifica, cómo se trata, se gestiona ese elemento clave. Y a eso se le llama configuración. Entonces, normalmente por eso nos piden un plan de gestión de configuración. Doy un ejemplo. Si para ti en un proyecto, de hecho un ejemplo que me pasó con una electrificadora, no digo cuál, teníamos un proyecto grandísimo para asesorar la PMO, digámoslo así, y una cosa que se me convirtió parte del proyecto, adivinen qué fue, la factura. La factura, para mí se me volvió clave en el proyecto. ¿Por qué? Porque no teníamos ni idea que un punto o una coma o una mayúscula, una minúscula, así de ese tamaño, si la factura no estaba igual al contrato con puntos y comas, tildes, si llevaba o no llevaba tilde, como fuera, más otras condiciones, no recibían la factura. Y factura que no se recibía en ese mes quedaba para el siguiente mes y la pagaban 3 meses después. O sea que al final se estaba perdiendo más de un mes en ese proceso. Y eso se me volvió un elemento clave. Uno diría, ¿qué tiene que ver con el proyecto? Tiene que ver con el proyecto porque de esa factura depende el flujo para el proyecto y los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me volvió un elemento clave y la forma de configurar era hacer un checklist, gestionar de que se verificara tanto cuando se hacía la factura, cuando se digitaba, cuando se desarrollaba, cuando se imprimía y cuando se despachaba. Tocó hacer todo un proceso súper preciso con varias revisiones para poder que no volviera a pasar ese tipo de error y se volvió un elemento clave. Ese es un ejemplo, pero pueden ustedes tener, pueden ser diseños, pueden ser planos, pueden ser documentos como un acta de constitución o documentos del proyecto, puede ser una presentación, si así es clave en el proyecto también, como por ejemplo, Especificaciones técnicas, podría ser. pero acuérdate que son elementos claves. Entonces, la Ok. especificación técnica, si es un documento clave, entonces sí, es válido. Entonces tú dices las especificaciones técnicas, hay que tenerlas así. Yo ahorita estoy asesorando un proyecto son proyectos de gobierno, son proyectos de infraestructura y,
Y algo que, no, y que justamente hoy noté es que hay procedimientos y hay buenas prácticas y tienen muy buenas cosas allá, pero la gente no está llevando los procedimientos. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos se pierden o sencillamente se retrasan y generan cuellos de botella o desperdicios. Un elemento clave que entendí allí es que los procedimientos no se están divulgando o no se están sensibilizando y la gente obviamente pierde el enfoque y deja pasar procesos y al final termina haciendo lo que no tenía que hacer o sencillamente no están siguiendo los procesos claros. Entonces, allí, por ejemplo, para esos proyectos voy a tener que empezar a hacer configuraciones para poder empezar otra vez a atornillar porque todo está suelto. ¿Ok? Entonces yo lo decido y eso es una decisión, puede ser mía o puede ser del equipo o personas que obviamente aporten y consideren, que así lo consideren, entonces lo hacemos así, ¿ok? Entonces ese plan de configuración genera una plantilla. Yo a ustedes les copié plantillas de ejemplo. Estas son unas que se pueden compartir. Ustedes las deben de tener en toda la documentación. Hay plantillas de ejemplo donde se ve cómo funciona un plan de configuración, ¿ok? Para que la chequen. Entonces, normalmente en el plan yo coloco qué documentos son los que voy a configurar y les coloco allí cómo los quiero configurar, si en PDF, con alguna firma, con algún check, con algún procedimiento claro. Entonces, eso es una configuración. Eso que estoy haciendo allí es una configuración como medida de control para ese documento clave o ese elemento clave del proyecto. ¿Ok? Un ejemplo más para cerrar ese que me gusta decirlo mucho en las clases, y eso nos pasó por los lados de Pereira en una avícola. Recuerdo que eso fue una remodelación de una avícola se remodeló toda la parte digamos, digamos, de la fábrica, el proceso, donde procesan todo el empaque y todo eso, se compró maquinaria alemana. Eso fue hace bastantes años. Y había un documento que ellos entregaban que era el manual operativo y técnico de esa máquina. Y ese manual, como lo habían adquirido a través de un proveedor de aquí de Colombia, pero era importado de Alemania, nadie se fijó en el manual y recibieron el manual y efectivamente en el contrato decía que se entregaba manual y se entregó. Pero nadie chequeó que estaba en alemán. ¿Y quién sabía alemán de la compañía? Cuando lo fueron a necesitar y fueron a revisar, el manual, pues nadie sabía alemán y entonces les pidieron al proveedor, venga, por favor envíemelo en inglés. En ese entonces no había pues tanto internet como ahora, que mándemelo en PDF, alguna cosa, no, que solo se enviaba físico en ese entonces y ellos no tenían cómo traducirlo. Si querían traducirlo, tenían que pagar otro resto de plata para traducirlo al español. Entonces, o al inglés incluso, al inglés, y no, eso fue un dolor de cabeza tremendo, solo ese tema, ese pequeño detalle, ¿ok? Se pudo haber evitado si se hubiese gestionado como un elemento clave y si hubiese configurado como tal, se pudo haber evitado antes de que sucediera todo, ¿de acuerdo? Puede no confundirse a veces con las restricciones de un proyecto o con las condiciones de algún tema de calidad. Sí, a veces sí, pero ustedes deciden si lo meten como un tema de calidad o sencillamente lo dejan como un elemento de configuración que van a estar controlando para que no vaya a modificarse, ¿ok? O que no se vaya a alterar. Bien, la línea base, entonces, bueno, tenemos línea base para la medición de desempeño. Entonces, aquí en esos componentes, ustedes en la guía, en el Penbook, pues van a empezar a descubrir un poco más de esos componentes. El enfoque de desarrollo también es clave aquí. Dentro de este está el enfoque de desarrollo y está la revisión de la gestión. El enfoque de desarrollo es qué se está desarrollando, un producto, un servicio, un resultado, es modelo predictivo, es ágil. El enfoque de desarrollo determina si es predictivo o ágil, o sencillamente interactivo o híbrido, perdón, ese es el otro, híbrido, ¿ok? Y eso
dentro de este desarrollar el plan, pues tengo que estar en contexto para saber cómo vamos a desarrollar el plan y cómo lo vamos a hacer para los proyectos. La revisión de gestión sería ya los puntos del proyecto en el que el director de proyecto y los interesados pues se encuentran para revisar esos avances y entender ese desempeño. Entonces mire que desarrollar el plan pues tiene que salir cada cuánto lo revisamos, cómo lo revisamos y cómo se lo entrego, cómo entregamos avances. ¿Ok? Bien. Ok. Listo. Hasta allí llegamos con lo que es plan para desarrollar. Entonces, mire, todo, obviamente yo lo explico más en detalle precisamente para que ustedes lo tengan, pero de eso se trata, que ustedes cuando vean entradas y salidas, si yo voy y abro el Paintbook, que es lo que estamos viendo acá, y veo lo mismo, que es donde yo tomé esa lectura, estamos con la guía Paintbook 6, y vengo acá y reviso un poquito esto, pues le doy sentido. Yo digo, ¿por qué hay que hacerlo? Pero no piense en sus proyectos necesariamente, piense en una multinacional, un proyecto gigante donde todos son PMPs y hay buenas prácticas y hay una PMO, o sea, todo es un ideal. Piensa ya es por qué se utilizan estos elementos y cuáles son. Ahora, si tienen alguna duda con algún elemento como este, que es uno de los más comunes que tengamos duda, porque a veces no lo conocemos así, entonces, obviamente, para eso son estas sesiones, para preguntar sobre este tipo de artefactos o este tipo de documentos o procesos o eventos o técnicas y que podamos resolver. ¿De acuerdo? Bien, como ya quedó claro el ejercicio, chicos, voy a hacer entonces un pequeño ejercicio acá. Vamos a hacer esto mismo que yo hice, ¿sí? Un segundito. Ya todos ingresaron, ¿verdad? Bueno, desconectémoslo aquí. Y hagámosle a todos estos, le voy a hacer vamos a hacer el mismo para que nos quede mapeado el proceso. La verdad este mapa está quedando muy chévere. Oh. Out. ¿Listo? Y aquí van a escribir ustedes entonces cuáles serían esas entradas, cuáles serían esas herramientas y técnicas y cuáles podrían ser esas salidas. ¿Ok? Voy a estirar un poquito este acá como para que no tengamos conflicto y si es el caso colocamos aquí una como para diferenciarlos de un proceso a otro. Listo. Corrámoslo aquí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El grupo 1 va a tomar lo que es todos los procesos de alcance. Y el grupo 2 va a tomar todos los procesos de... Va a tocar estirar esto más acá para que no se vayan a chocar ahí tanto. ¿Listo? Lo volvemos así chiquitico. Bueno, no tan chiquito, ahí está bien. Y listo, aquí ya queda uno. Aquí se los acomodo para que ustedes les quede fácil. Entonces vayan, si quieren van viendo el Paintbook, van leyendo y ahorita entonces vamos a ir explicándolos y de esta manera pues súper bueno, van repasando conceptos, vamos aclarando dudas que tengan allí. ¿De acuerdo? Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ernei, el ejercicio es completar entonces, ¿qué proceso? El grupo 1 va a ser el de alcance, el de arriba.
Ok, uno al Voy a campo. marcar aquí una línea para que no se vayan a chocar ahí. Cada uno coge su zona. ¿Listo? Y otra línea acá para que... No, entonces, y el grupo 2 va a ser cronograma. Entonces, si copian y pegan, aquí vean lo que yo estoy haciendo, copiar y pegar, y cambian los textos y le colocan las entradas y las salidas de un proceso a otro. ¿Listo? Y lo van acomodando aquí. Yo mientras tanto voy acomodando los de abajo para que no vamos a chocar. Vamos a chocar. Entonces, listo. Como ya están todos allí, voy a crear los grupos. Ah, Oscar, ok. Oscar, sí, no sé si tengas otra pregunta. Bueno, Ernei, es mi primera vez en este espacio y te quería agradecer, muy valioso. Ya tengo una clase programada para en 10, 15 minutos y pues debo retirarme. Vendrán preguntas en los siguientes espacios. Me gustó muchísimo y te agradezco inmensamente este espacio. No, en este momento, pues, Guarda el no. link para que sirvan a ustedes. O sí les recomiendo no vayan a borrar porque lo que hagan aquí lo pueden borrar porque todos vamos a compartir este link. Entonces, guarda el link porque lo que hagamos aquí va sumando para que ustedes puedan repasar y puedan mapear todo, ¿vale? En el mural. En el mural, sí. Ok, listo, perfecto. Ok, ¿Listo? bueno, ok, te agradezco. Vale, Qué lástima entonces, no poder continuar, de verdad que entonces vamos, pero vamos a, no, listo, no hay problema. Entonces vamos a estaré hacerlo, atento. chicos. Gracias. Lo que es José y Stevens, ¿están? José, Stevens, Sí, Ernei. ¿sí? ¿Y José? Sí, sí, Listo, voy a sí. crear entonces Astrid, te vas sola con el de alcance y los muchachos se van con cronograma. ¿Listo? Ya saben la tarea que Sí. tienen que hacer. Lo único es que no he podido ingresar al mural. No sé por qué me estoy creando acá la clave y no me deja ingresar. No he podido ingresar al mural. Ya, Pues, espérate, yo no, te doy este otro link a ver si es por eso. vale, gracias. Qué pena. Mm. Te envío otro link. ¿Listo? Bueno, chicos, ustedes verán si se reparten, si uno, hace el otro. Yo voy a hacer los grupos. Doy grupito aquí y aquí entonces estaría José y Stevens. Y en el grupo uno estaría Astrid. Y listo, chicos. Denle join y ustedes entre ustedes se hablan, van mirando qué es. Si quieren, miren el Paintbook, o sea, háblanlo. Bueno, importante es que lo hagamos eh, lo más rápido posible. Van colocando allí los documentos y ya después ahorita chequeamos un poco qué dudas tienen. ¿Listo? Es más, les puedo ayudar con esto.
Astrid, ¿ya ingresaste? Sí, señor, ya con este link ya pude ingresar. José, Yo me estoy ingresa, ubicando pero porque dale join para que entren a su grupo. Join. le doy ¿Listo? dónde, qué pena. Ah, ya, espérame. Aquí está el grupo. Está acá. Listo. Bien, vamos a checar entonces los procesos que alcanzamos a avanzar. Voy con esto, vamos mirando el Paintbook. Mm, vamos a ver. Entonces tenemos, chicos, tenemos planificar la gestión del alcance. O sea, el primer proceso que abarca todos los procesos es el anterior, que vimos que era, está por acá, que es el de desarrollar el plan para dirección del proyecto. O sea, de allí arranca todos los planes, ¿ok? Por lo tanto, ahora me vengo a planificar el alcance. Entonces, pues muchos dirán, ah, pero es que el alcance ya está definido, viene de un contrato, nos ganamos un contrato, el alcance ya está hecho. No está hecho. O sea, lo que está hecho es lo que se ganó en el contrato, que obviamente hay que intentar cumplirlo, pero todavía no es mi alcance para yo gestionarlo. O sea, el partido todavía no lo tengo en mis manos hasta que empiece el desarrollo del proyecto, el que empiece el partido, ¿ok? A lo que voy es que el alcance lo tengo que aterrizar, lo tengo que sensibilizar y lo tengo que entender y que las partes interesadas lo entiendan. Entonces, para eso tenemos que planificar esa gestión y las entradas muy bien, es el acta de constitución, salida de los procesos de las áreas de conocimiento, no. Entonces, por ejemplo, aquí ya corrijo, no todas las salidas vienen en la gestión del alcance. ¿Sí? O sea, no son todas las salidas de todos los demás procesos, como cronograma,
como riesgos, comunicaciones, no todos vienen acá. Sencillamente, aquí le llamamos salidas, es el plan de... no, a nada. O sea que prácticamente aquí este no va. ¿Listo? El acta de constitución está muy bien, factores ambientales está bien y los activos de la organización está bien. ¿Qué más nos hizo falta acá? Solamente nos hizo falta es la salida del anterior proceso, que es el plan de dirección, porque allí es donde tengo mi concepto de línea base, entonces por eso entra acá. ¿Ok? Plan de dirección, plan para la dirección del proyecto. Del proyecto. ¿Listo? Plan para la dirección del proyecto. Ahora sí. Una vez que ingrese esto, o sea, ya empezamos a planear con quién, con el equipo. El plan de este proceso no lo hago yo, no lo hace el gerente de proyecto. Los procesos están, es para que yo pueda gestionar al equipo, a los stakeholders, a los que desarrollan, a los proveedores, contratistas, etcétera. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo necesito unas herramientas. Perfecto, juicio de expertos siempre va. Aquí la única es análisis de datos, o sea que no va a esta misma, va a análisis de datos. En la ya se han recopilado los datos, aquí se analizan los datos. Ya necesito tener datos porque vienen del plan de dirección, por lo tanto aquí los analizo. Aquí hago un análisis de datos y aquí hago es reuniones. Obviamente, si hablamos del dominio, pues vamos a entender ahorita el dominio. Ahorita revisamos el dominio. Y las técnicas y salidas básicamente salen dos cosas. Salen el plan de la gestión del alcance, o sea, el mismo proceso, plan de la gestión del alcance. Y sale lo que es planes de gestión de requisitos, no subsidiario ni nada de esto. Solamente sale el plan de requisitos. Noten que no hay un proceso porque está dentro de un proceso de plan de requisitos o algo así. Está implícito, digamos, dentro del plan de gestión del alcance. Como salida sale el plan de gestión de requisitos. Cómo vamos a gestionar los requerimientos de usuario, cómo vamos a gestionar los cambios que piden cosas nuevas, las ideas o cosas nuevas que piden. Y aquí este proceso lo captura para luego llevarlo sea a cambio. ¿Ok? Entonces, aquí está el plan de gestión de requisitos, ¿de acuerdo? Vamos a analizar ahora sí los dominios del ECO. Entonces vamos acá a nuestro plan de gestión del alcance y tenemos solamente el dominio de planificar y gestionar el alcance, el dominio de procesos. O sea que este como tal tiene, voy a colocarlo entonces, a ver, como texto. Voy a colocar el dominio de procesos. Este tiene como tal dominio de procesos. Cambiémosle el color. ¿Listo? Dominio de procesos y es este. Planificar la gestión del alcance. No. Coloquémoslo. A ver si lo coloca aquí. Perfecto. ¿Listo? Este es plan de alcance. Entonces esto nos sirve de repaso y es uno de los componentes de la línea base. Muy bien, vámonos al de recopilar los requisitos. 5.2 está las entradas, el acta de constitución, perfecto, aquí está. Está plan para la dirección del proyecto, perfecto, muy bien, aquí está. Está también documentos de negocio y documentos de proyecto, perfecto, está excelente. Está el tema de acuerdos, está el tema de activo y factores, muy bien, está completo. Ahora, ¿hay alguna duda de por qué tienen que entrar estos o no entrar o por qué? ¿O está claro por qué entran a recopilar requisitos?
¿Alguna duda? ¿No? Ok. Y aquí en este tenemos sí análisis de datos. Muy bien. Análisis de datos. Tenemos diagrama de contexto sí. Y tenemos benchmarking. Sí, aunque benchmarking entra como una de las herramientas de recopilación de datos. Entonces, pero está bien, está bien. Hasta allí lo que hicimos está bien. Voy a copiarlas del Paintbook, que son estas, y ya está. Y aquí en las de output, ¿qué tenemos? Entonces tenemos todo lo que es el documento, la documentación de requisitos. Documentación de requisitos. Muy bien. Y la matriz de trazabilidad. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Preguntas en esto y vamos al eco y repasamos. En recopilar requisitos tenemos el dominio de planificar el mismo. O sea, aquí prácticamente es el dominio que aplica perfecto para este también. O sea que no hay rollo. Planificar y gestionar el alcance. Definir el alcance. Entonces, para definir el alcance necesitamos unas entradas. ¿Cuáles son esas entradas? Entonces veamos un poquito de estas de acá. Y básicamente las de acá son no va acuerdos, sencillamente va activos. Van los documentos del proyecto como tal, pero no documentos de negocio. Ya no se requieren aquí. Va el acta de constitución. Note que el acta sigue navegando en estos procesos y va el plan de la dirección de proyecto. Perfecto. O sea que aquí ya tenemos esta parte. Esto lo voy a borrar. Borro. Y bueno, ahora, ¿qué herramientas y técnicas tenemos para definir el alcance? Herramientas y técnicas para definir tenemos básicamente las mismas: juicio de experto, análisis de datos, toma de decisiones, habilidades interpersonales y las de análisis de producto. Perfecto, ahí está. Y ahora las salidas. ¿Qué salidas tendríamos? Aquí sí, una vez definido el alcance, ¿qué sale? El alcance, es decir, lo que llamamos el enunciado del alcance. Este enunciado del alcance es el famoso scope statement. Scope statement. ¿Listo? Que llamamos el enunciado del alcance. Y aquí también salen las actualizaciones, porque ya aquí en esta etapa ya una vez definido, pues también se actualiza a medida que va haciendo cambios. Entonces también, digamos que aquí sale actualizaciones, en este caso a los documentos del proyecto, porque si hay una definición nueva de alcance, pues se actualiza el resto y se actualiza el resto de documentos del proyecto. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos con el ejercicio? Hola. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí. Bueno, veamos también el eco que nos dice. Igualito, planificar alcance. O sea, prácticamente todas. El eco, según el eco, el dominio de procesos es planificar la gestión del alcance. ¿Listo? O sea que este aplica para todas. Voy a bajar allí, que aplica para todos. Listo. Entonces, tenemos entradas para crear la DT. Entonces, la DT o el backlog. Entonces, ojo ahí, cuando estamos en híbrido o en ágil, entonces ya no creamos la DT, sino que creamos es el backlog. ¿Ok? El concepto del backlog. Entonces, aquí que tenemos estas entradas: plan de dirección, documentos de proyecto y factores ambientales de la empresa,
y tenemos activos de la organización, y como herramientas y técnicas solo tenemos dos, que son juicio de expertos y obviamente la descomposición. Cuando hablamos de descomposición es el desglose, ¿no? También conocido como desglose. Es decir, dividir las tareas en partes que sean manejables o que se puedan gestionar y que se puedan desarrollar. Y acá en output que tenemos las salidas, básicamente aquí, este sí me da las actualizaciones a los proyectos también, porque si cambia la DT, pues está cambiando. Y lo que llamamos la línea base del alcance. Muy bien. Listo, chicos. Preguntas hasta aquí en cuanto a entradas, herramientas y salidas de alcance. ¿Algo que tengamos duda? ¿Ninguna? Steven, José. No, ninguno por ahora. Ok. Bueno, ahora ya con esto nos vamos a ir a cronograma. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos fue aquí. Entonces tenemos planificar la gestión del cronograma. Está el acta de constitución. Muy bien, sigue navegando el acta en todos los procesos. Está el plan para la dirección del proyecto. Plan de dirección, plan para la dirección del proyecto. Muy bien. Está factores ambientales. Muy bien, y está activos. Perfecto. Aquí está dos veces factores ambientales. Esto lo quito. Bien, en técnicas y herramientas tenemos juicio de expertos. Perfecto. Está el tema de análisis de datos. Ya no se recopila, sino que análisis de datos. Y está el tema de reuniones. Listo. Además, la salida de planificar la gestión va a ser solamente el plan de gestión del cronograma. ¿Listo? Listo, chicos. Perfecto este aquí. Vamos al siguiente. Bueno, veamos acá. Plan de gestión de cronograma. El dominio va a ser dominio procesos. Planificar la gestión de cronograma sería la tarea. Entonces acá tenemos. Esto siempre se me coloca allí. Voy a colocar acá. Listo. Y dominio procesos. Es importante que a medida que vamos haciendo este proceso, vamos validando y consolidando lo que es los dominios. ¿Ok? Bueno, definir las actividades. Definir las actividades tenemos plan de dirección del proyecto, plan de dirección del proyecto, factores ambientales y activos. Perfecto. Y herramientas y técnicas, juicio de expertos, descomposición. Aquí sí nos faltó. ¿Qué nos faltó? Entonces voy a colocarlo acá.
Listo. Y las salidas, lista de actividades, lista de hitos, bien, de actividades de hitos, muy bien. Solicitudes de cambio, sí. Componentes adicionales, no. Componentes adicionales, sí, no va. Y la revisión de gestión tampoco. Pero sí faltó fue las actualizaciones. Porque como él itera, se va modificando a medida que vamos cambiando dentro de la planeación y por fuera de la planeación también. Del proyecto. Muy bien. Y veamos acá. Luego sigue secuenciar las actividades. Para secuenciar las actividades necesitamos el plan de dirección. Muy bien. Documentos de proyecto nos faltó. Listo. Y herramientas y técnicas. Herramientas y técnicas tenemos entonces en los métodos diagrama de precedencias. Bueno, aquí sí faltó, chicos, no se hizo. Pues aquí está, métodos de diagrama de precedencias, determinación de integración de las dependencias, adelantos y retrasos y sistemas de información de dirección de proyectos. Y las salidas van a ser el diagrama de red, el famoso diagrama de red. ¿Listo? Esas son las salidas. Ya luego para lo que es este otro. Veámoslo a ver qué tiene. Entonces, estimar la duración. Entonces, ya hablamos de duración. Entonces, tenemos de entradas. Vamos a tener esto. Parece que aquí. Aquí faltó. Listo. Listo. Técnicas y herramientas. ¿Cuáles serían? Las técnicas y herramientas vienen siendo esta, juicio de expertos, estimación análoga, vienen todas estas, ¿no? Estimación por 3 valores, que no es lo mismo que per valores es la de PER, ¿sí? Donde se saca la media, la más probable, según los sigmas que yo tenga. Y aquí en la salida vamos a necesitar lo que es las estimaciones de duración, base de las estimaciones y actualizaciones. Muy bien, ahí está el proceso de estimar. Vámonos al 6.5, último proceso acá. Veamos este cómo está. Entonces, desarrollar el cronograma. ¿Qué necesitamos? Plan de dirección, documentos y acuerdos. Y factores ambientales. Aquí nos faltó fue acuerdos. Muy bien. En técnicas y herramientas, ¿qué tenemos? Necesitamos más que esta ruta crítica y todo lo demás, que está muy bien. Hicimos muy bien. Aquí, estas. Muy bien. ¿Listo? Y las salidas, ¿qué van a hacer? Esta sí tiene bastantes salidas. Esta me la... ¿La qué? Se quedó allí. Muy bien, este iría acá. Sino que, no sé, aquí me lo aseguró, me aseguraron allí. Muy bien, chicos. Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No siendo más, ya hemos visto lo que es entonces
alcance, cronograma y obviamente está integración. ¿Qué les recomiendo? Repasen. Si quieren hacer el resto, lo vamos adelantando. En la siguiente sesión adelantaremos otros más, pero ustedes tienen que ir simulando ya, una vez simulados los dominios bien al 100%, ya empezamos a hacer las simulaciones por área de conocimiento otra vez y luego por procesos. ¿Listo? Así que les queda ya la tarea. Voy a tener ya la